Hola estimados estudiantes del módulo Anatomía y Fisiología Humana. Les saluda el Dr. José León. El día de hoy hablaremos de la motilidad del tracto gastrointestinal. El sistema digestivo es una víscera hueca que inicia desde la boca y finaliza en el ano. Para su estudio lo podemos dividir en tres partes. Desde el punto de vista de la actividad mecánica, desde la secreción y desde el punto de vista de la absorción. Cada una de sus partes, como lo son boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, cumplen diferentes funciones que veremos a continuación. Además, el sistema digestivo posee glándulas, las cuales podemos dividirlas en exocrinas y glándulas anexas. Las glándulas exocrinas están conformadas y se van a encontrar en la mucosa del sistema digestivo. Estas pueden estar comprendidas por glándulas como las mucosas que se encuentran en la boca, también las células parietales, pilóricas y cardias. Estas tres últimas se ubican principalmente en el estómago. Estas glándulas secretan fermentos digestivos y moco, lo cual permite cumplir con sus funciones, las cuales son de digestión, anabolismo y catabolismo, y lubricar y proteger el sistema digestivo. Además de ello, están las glándulas anexas, las cuales son principalmente las salivales, hígados y páncreas exocrinas. Estas a su vez secretan fermentos digestivos y moco, al igual que las glándulas antes mencionadas, pero cumplen únicamente la función de digestión, es decir, de anabolismo y catabolismo. El sistema digestivo está compuesto por capas en toda su extensión, estando organizadas desde la luz del tubo digestivo hasta el exterior, siendo la primera la mucosa, seguida la submucosa, luego la capa muscular externa, que está subdividida además en la muscular circular y en la muscular longitudinal. Esta división son importantes ya que es donde ubicaremos la inervación del sistema digestivo, que se puede valorar de forma intrínseca o intramural y de forma extrínseca. La inervación intrínseca, llamada sistema nervioso intestinal, está compuesta por los plexos de Auerbach o plexo entérico y plexo de Meissner o plexo submucoso. El plexo de Auerbach se encuentra ubicado entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Este regula principalmente la motilidad, es decir, el movimiento o peristaltismo intestinal. Aparte de esto, nosotros podemos ver que está estrechamente relacionado al sistema nervioso autónomo, el que está compuesto en sí por la parte simpática y parasimpática. El plexo de Meissner está ubicado entre la capa submucosa y la capa muscular circular. Esto controla las funciones secretoras del sistema digestivo y la vascularización de este. Dentro de la inervación extrínseca se encuentra el sistema nervioso autónomo, los cuales están controlados por el sistema nervioso parasimpático y simpático. El sistema nervioso parasimpático es el excitador del sistema digestivo. Este se encuentra regulado por la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor que interactúa en los diferentes aspectos de la motilidad intestinal. Y este está inervado por el nervio vago, que es el décimo paracranial, y el nervio pélvico, distribuyendo el control del sistema digestivo cefalocaudal, es decir, controlan las porciones superiores e inferiores del tracto gastrointestinal. Además de ello, comprende el músculo estriado del canal externo. El sistema nervioso simpático se encuentra relacionado con cuatro ganglios principales, como lo son el ganglio celíaco, el mesentérico superior, mesentérico inferior e hipogástrico, inervando así a las células de músculo liso, células endocrinas y secretoras. El sistema digestivo está compuesto por el músculo liso, el cual es involuntario y unitario, por lo que se considera un sinsitio, es decir, actúan como una sola unidad. Además, esto permite cumplir con efectividad sus funciones, ya que presenta una actividad eléctrica casi continua, dividida en ondas lentas y ondas de espiga. Además de ello, presenta contracciones tónicas y contracciones rítmicas. Las contracciones rítmicas están relacionadas a las ondas lentas y de espigas, que se producen por la actividad eléctrica. Las ondas son aquellas en las cuales se está dando un intercambio de iones en la célula, pero no se desencadena un potencial de acción, mientras que las de espiga son aquellas en las cuales se desencadena un potencial de acción gracias a un estímulo lo suficientemente fuerte para poder desencadenar esto. Recordemos un poco la ley del todo nada de las clases anteriores. Las ondas lentas están relacionadas a las mezclas de los alimentos con las secreciones, y las ondas rápidas a los movimientos de propulsión y segmentación. Desde la boca inicia el proceso de digestión de los alimentos. Estos primeros pasan por la masticación, que se da por la inhibición refleja de los músculos masticadores y permite que el maxilar inferior caiga y origina una contracción de rebote, permitiendo la trituración de los alimentos. Por la inervación de los músculos masticadores, los dientes, movimientos de la lengua y la presencia de saliva. En este momento, el producto final se denomina bolo alimenticio.
La saliva, que es un principal componente del bolo alimenticio, se produce en 4 diferentes glándulas, como la parótida, submaxilar, sublinguales y bucales. Cada una de ellas secreta moco y serosa. Para la lubricación del alimento, además, posee componentes orgánicos como mucus, tialina, lisozima, inmunoglobulina A e inorgánicos como sodio, potasio, cloro, sales, agua, entre otros. Todo esto van a dar la protección, lubricación y la propiedad de digestión en la boca. Dentro de las funciones de la saliva nosotros tenemos 6 principalmente. 1. Lubrica el bolo alimenticio facilitando la deglución, mantiene húmeda la boca, favorece la limpieza de los dientes, inicia la hidrólisis de los carbohidratos, sirve de vehículo en la alimentación de algunas sustancias. Aparte de ello, nosotros podemos ver que posteriormente a la masticación se da la deglución, el cual consta de 3 etapas. La primera es la bucal, donde el bolo alimenticio se comprime con la lengua formando una rampa, enviando el alimento hacia la faringe, que posteriormente viene la etapa faríngea, en la cual el bolo alimenticio empujado estimula paralelamente las zonas receptoras amigdalina y del tallo cerebral, permitiendo que el paladar blando se eleva y ocluya las coanas, seguido de que los pliegues palato-faringe se aproximen hacia la línea media, entonces creando una hendidura longitudinal. A su vez, las cuerdas vocales se aproximan y la epiglotis se cierra, evitando el paso del alimento hacia la tráquea, elevándose a su vez la laringe hacia arriba por los músculos que se insertan en el ilion, produciendo además esto permite que se relaje el esfínter superior del esófago y produzca una onda rápida denominada primaria, es decir, esta es la que viaja hacia el esófago continuamente. Posteriormente a ello nosotros vamos con la etapa esofágica, donde el bolo alimenticio se conduce hacia el estómago por gravedad y por presencia de la onda peristáltica primaria, y que luego se produce una onda peristáltica secundaria para limpiar del esófago cualquier remanente del bolo alimenticio. Durante la deglución se observa que se dan ondas peristálticas, las cuales consisten en la formación de un anillo contráctil 2 centímetros por arriba del bolo alimenticio, logrando así propulsar el bolo hacia adelante. Hacia adelante nos referimos a la siguiente estructura anatómica, que sería en este caso el estómago, donde se va a vencer el esfínter esofágico inferior, la presión de este para permitir el paso del bolo del esófago hacia el estómago. Entonces, el estómago consta de diferentes partes en el cual podemos observar los esfínteres del cardio y del píloro, que son los que nos permiten el paso y obstrucción del alimento. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago y se mezcla con los jugos gástricos, se denomina quimo. Las funciones del estómago consisten principalmente en almacenamiento, mezcla y vaciamiento. El almacenamiento del estómago se da cuando se abre el esfínter del cardio, permitiendo que el alimento se mezcle con los jugos gástricos, colocando el alimento nuevo en el centro. Este viaja y cae en el centro y desplaza los alimentos viejos hacia las paredes del estómago. La capacidad de almacenamiento del estómago es de 1.5 a 1 litro. Posteriormente a ello nosotros vemos que tenemos la mezcla y el vaciamiento, que esto se va a dar gracias a las ondas de mezclados, las cuales provienen del peristaltismo, y estas se dan una cada 20 segundos desde el cuerpo del estómago hasta el píloro. Son ondas constrictoras que se intensifican cuando llegan al píloro. Esta intensificación se va a dar para vencer la fuerza del esfínter del píloro y permitir el vaciamiento del estómago, del cual depende de la intensidad de la onda peristáltica y del tipo de quimo, además de los estímulos nerviosos y hormonales. Entre los factores que aumentan la función de la bomba pilórica se encuentra la distensión gástrica, la producción de gastrina, el tipo de alimento, que si son proteínas o grasas, y dentro de los factores que pueden disminuir la función de la bomba pilórica se encuentra el exceso de quimo en el duodeno, distensión del duodeno, el pH de 3.5 a 4. Estos factores van a alterar en sí toda la función de la bomba pilórica. ¿Qué nos permite esto? Da un punto y un pase a la preparación de la motilidad intestinal, que se va a dar en 3 etapas diferentes. La primera de ellas es la fase cefálica, que se da a través del décimo par craneal, que es el vago, y este recibe señales del bulbo raquídeo a través del sistema nervioso
en parasimpático. Este a su vez estimula la producción de pepsina y ácido. Posteriormente se da la siguiente fase, que es la gástrica. En este interviene el sistema nervioso intestinal, mandando señales para desencadenar reflejos vasovagales, donde se permite la preparación adecuada del medio, en el que liberará gastrina e histamina. Además, se aumenta la circulación sanguínea en esta zona del tracto digestivo. Y por último tenemos la fase intestinal, en la cual se activan nuevamente los mecanismos nerviosos, mandando reflejos que permiten el paso adecuado del quimo hasta el intestino. Entonces, en este momento nosotros vemos que el intestino delgado tiene como finalidad mezclar el quimo con las enzimas digestivas y con las secreciones pancreáticas, exponer los nutrientes a la mucosa intestinal para la absorción y poder propulsar el quimo absorbido a lo largo del intestino en dirección del intestino grueso, ¿verdad? La mucosa del intestino delgado posee vellosidades en toda su longitud, las cuales tienen formas de dedos y contienen una red capilar y de vasos linfáticos denominados quilíferos, que dan ciertas propiedades. Dentro de ellas, una de ellas son las propiedades de absorción, que se van a deber al borde en cepillo que se encuentra en el borde absorbente. ¿Qué quiere decir esto? Que el material que no se logra absorber en el intestino delgado pasa directamente al grueso. El contenido del intestino grueso son las heces que están destinadas a la excreción, y el esfínter ileocecal se contrae una vez que el contenido del intestino delgado penetra en el ciego y en el colon proximal, impidiendo el flujo hacia el ilio. El material fecal se mueve desde el ciego por el colon hasta el recto y posteriormente al canal anal. El intestino grueso está compuesto por bandas externas que se denominan tenias y que forman ausos, las cuales son denominadas evaginaciones. En ambas estructuras, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, se realizan movimientos para el desplazamiento de su contenido. En el intestino delgado posee ondas lentas, las cuales determinan el ritmo con el cual se producen los potenciales de acción y las contracciones. Se pueden producir de 12 a 9 ondas por minuto. Además, aparecen cada 90 minutos contracciones denominadas complejos mioeléctricos migratorios, que permiten limpiar el intestino delgado de cualquier residuo del quimo, existiendo dos patrones. Estos se dan los denominados de contracción en el intestino delgado y de segmentación, es decir, segmentación y ondas peristálticas. Las contracciones de segmentación sirven para mezclar el quimo y exponer a las enzimas y las secreciones pancreáticas, donde una porción del intestino delgado se contrae, dividiendo el quimo y enviándolo tanto en dirección caudal como oral o cefálica. Luego esta porción se relaja y permite que el bolo del quimo vuelva a juntarse. Este movimiento hacia atrás y hacia adelante tiene como finalidad mezclar el quimo, repito nuevamente. Posteriormente actúan las contracciones peristálticas, que están diseñadas para propulsar el quimo a lo largo del intestino delgado en dirección del intestino grueso, produciendo una contracción proximal al bolo, simultánea, relajando la porción distal del intestino y situando caudalmente al bolo, lo que permite que sea propulsado en dirección caudal. Esto se repite varias veces. Además de ellos, los neurotransmisores que intervienen en la contracción cefálica son la acetilcolina y la sustancia P, mientras que los que participen en la relajación caudal son el PIP y el óxido nítrico. En el intestino grueso se encuentran dos tipos de movimiento, las cuales son las contracciones segmentarias que se producen en el cielo y en el colon proximal, permitiendo la mezcla del contenido, además asociándose a segmentos saculares característicos denominados austas, y los movimientos en masas que se producen en el colon y su finalidad es mover gran cantidad de heces, es decir, en distancias largas, mover todo el contenido del intestino grueso en distancias largas, como desde el colon transverso hasta el colon sigmoideo. Esto se produce 1 a 3 veces al día. Además, en esta porción nosotros podemos ver que el agua que se absorbe en el colon distal se transforma el contenido fecal en material semisólida e incrementa la dificultad para su desplazamiento, por lo que un movimiento en masa final impulsa el contenido fecal hacia el recto. Es decir, necesitamos una fuerza mayor para enviarla toda la heces hacia el recto.
Esto se va a almacenar hasta que se produce nuevamente la defecación. El reflejo de la defecación inicia desde que el recto va llenándose de heces. ¿Por qué? Porque la pared del músculo liso del recto se contrae y el esfínter anal interno se relaja. Este es el denominado reflejo recto-esfinteriano. Pero la defecación en este momento apenas está iniciando, ya que necesitamos que el esfínter anal externo, el cual está compuesto de músculo estriado y bajo control voluntario, se encuentra contraído tónicamente. Es decir, en este punto necesitamos que el recto llegue al 25% de su capacidad para producir la necesidad de defecar. Por lo tanto, el esfínter anal externo que va a causar una relajación voluntaria. Paralelamente se está dando que el músculo liso del recto va a generar presión y va a mandar un movimiento forzado, es decir, la S la va a desplazar hacia el exterior a través del canal anal. Esta presión que se ejerce en el recto también puede ser ayudada o coadyuvante con la presión intraabdominal, que en cierta forma se aumenta al momento de la defecación a través de la famosa maniobra de Valsalva, que es cuando nosotros tosemos y hacemos presión en nuestro abdomen. Con ello nosotros podemos mejorar la defecación. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos pronto.